Bendecidos con toda bendición, bienvenidos a este canal Verdades del Reino. El tema de hoy, ¿qué eran los demonios? Parte 13. Ya en nuestro canal de YouTube tenemos, parte 7. Ya en nuestro canal de YouTube tenemos la enseñanza de la 1 a la 6. Así que vamos a tener una palabra de oración presentándonos en esta hora al Padre Eterno. Señor, gracias te damos porque tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, divide las coyunturas, los tuétanos, Señor. Empuja un poco más esa palabra para que llegue a más personas cada día y puedan entender estas verdades que el sistema religioso no sabe o no quiere enseñar. Gracias, amado Dios. San Mateo 8:28. Vamos a ver hoy, como estamos estudiando el tema, ¿qué eran los demonios? Vamos a ver esa gran historia del endemoniado gadareno. Vamos a ver esa historia, qué fue lo que le pasó a ese muchacho, hombre, si fue verdad o fue mentira. Vamos a analizar aquí San Mateo 8:28, mira lo que dice. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, y nadie podía pasar por aquel lugar. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? Bueno, ya usted se conoce la historia. Solamente le estoy leyendo aquí lo que dice Mateo para que usted analice una de las 2800 contradicciones que tiene este libro que nosotros llamamos Biblia. Mateo dice que eran dos, Marcos dice que era uno. Y mire que dice que llegaron a la orilla, pero no dicen a la orilla del río, a la orilla del mar, no dice eso. Pero vamos a ver qué dice Marcos. Aunque esta enseñanza no es crítica textual, vamos a dar una serie después enfocados en lo que es la crítica textual. Sin embargo, vamos a ver, a comparar los pasajes, ¿no? Porque son paralelos, entonces vamos a ver. Vinieron al otro lado del mar. Ahora aquí Marco dice que era del otro lado del mar. Una enorme mentira, porque Gadara no tiene mar. Agarra un mapa ahí, busque en Google. Región de Gadara, no tiene mar. Entonces, aquí, esta es una de las enormes contradicciones. No tiene mar Gadara. Nunca ha tenido mar. Lo mismo que el cuentecito este de Nínive, que la ballena se tragó a Jonás y lo botó ahí en las playas de Nínive. Nínive tampoco tiene mar. Es una ciudad así como Bolivia, sin mar. Bueno, seguimos avanzando. Cuando llegaron, salió de la barca y enseguida vino a él. Oye, aquí dice que fue que el endemoniado vino a él, a Jesús. Al encuentro de los sepulcros, un hombre que tenía y después más adelante dice que eran legiones, y una legión son 2000. Y aquí dice que tenía uno. Tenía un espíritu inmundo, y que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces nadie podía atarle ni aún con cadenas, nadie. Y después el otro versículo dice, porque ya lo habían atado con cadenas y las había roto. Entonces sí lo pudieron atar con cadenas. Es que cuando empecemos a dar la serie de la crítica textual, usted se va a asombrar. Pues son 2800 contradicciones que nos las han enseñado como verdades, pero no son verdades. Nosotros estamos en las verdades del reino y estamos trayendo todo esto a la luz para que usted despierte y salga de ese engaño. Como allá en Apocalipsis, un libro el cual nadie podía mirar. Ay, Juan no lo estaba viendo. Nadie lo podía tocar ni mirarlo. Mejor dicho, bendecidos. Y porque muchas veces le habían atado con cadenas y con grillos, y las cadenas que habían sido hechas pedazos y desmenuzadas, y los grillos, y nadie podía dominarlo. Nadie podía dominarlo. Entonces, ¿cómo hicieron para atarlo la vez esa que lo ataron? Y siempre de día y de noche no dormía el pobre hombre, de día y de noche. Andaba por los montes dando voces por los sepulcros y hiriéndose él mismo con las piedras. Ahora vamos a ver qué dice Lucas. Este es Marco. Vamos a ver qué dice Lucas. Y arribaron a la tierra de los gadarenos.
que está en la otra ribera. Bueno, aquí Lucas es más fidedigno, porque Lucas no menciona mar por ningún lado, algo que es cierto. Ribera se le dice a la orilla del río. A la orilla del mar se le llama playa, o sea, se le dice playa. Entonces dice que llegaron a la otra ribera opuesta de Galilea, y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropas ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un fuerte grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de David, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces aquí Lucas es un poco más fidedigno en contar esta historia. Entonces lo primero que nosotros tenemos que analizar, y una de las cosas que tenemos que analizar nosotros cada vez que leamos un texto, aparte de aplicar las 5 reglas de interpretación hermenéutica: quién lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo y por qué lo dijo, tenemos que analizar el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto geográfico. Entonces, si usted le dice, yo escuché una vez un pastor predicando, cuando Dios mandó a Noé que construyera el arca allá en Jerusalén, y yo creí que era verdad que Noé había construido el arca ahí en Jerusalén, donde está el templo de Salomón, ahí construyó el arca. Mire, donde Noé construyó el arca está a 850 kilómetros del templo de Jerusalén. Está lejos. Entonces, por falta de conocer, hay una materia que se llama, bueno, los bendecidos que hemos tenido la dicha de estar en el Instituto Bíblico, hemos visto una materia que se llama geografía bíblica. Eso le va a ayudar mucho a usted. Eso le va a ayudar mucho a usted. Y hay un montón de errores ahí de los 2800 que le mencioné que se aclaran es con la geografía. Un bendecido me decía, si no lo dice la Biblia no lo creo. Yo digo, bueno, entonces no crea lo que Jesús dijo en San Mateo 24, porque todo lo que Jesús dijo en San Mateo 24 se cumplió, y usted ese cumplimiento no lo puede encontrar en la Biblia. Usted lo encuentra en los libros de historia. Léase a Josefo, léase a Tácito, léase a Suetonio, escritores que escribieron todo lo que Jesús dijo en San Mateo 24 que se cumplió. Entonces nosotros tenemos ya que quitarle el marco al cuadro. No creamos nosotros de que todas las respuestas están en el libro llamado Biblia. Eso es una mentira. Hay cosas que se dijeron en la Biblia que la respuesta usted no la va a encontrar ahí, la va a encontrar en la historia o en la ciencia o en la arqueología. Entonces lo primero que nosotros analizamos aquí es el contexto geográfico, ¿cierto? Del endemoniado gadareno. La ciudad de Gadara era una ciudad greco-romana con cultura fenicia y estaba custodiada por las legiones romanas. Agarre un mapa y mire para que vea usted el contexto, a dónde llegaba la frontera de Roma con Grecia, para que vea usted que se le va a aclarar la mente. Entonces estaba influenciada por esa cultura fenicia. Y este endemoniado era un títere. Era el hazmerreír, era el bufón del ejército romano. Y ganaban plata con él, era un espectáculo. Mire, los únicos que poseían cadenas y grilletes era el ejército romano, más nadie las poseía. Por lo tanto, el ejército romano lo que hacía era un show con este hombre. Cuando lo sacaba a las plazas, partía las cadenas y metía miedo. Eso era todo. Y él estaba influenciado por las legiones romanas. Por eso él dice, me llamo Legión. Bueno, y la Biblia no dice que semejante a ellos son los que los adoran y cualquiera que confía en ellos. Él se estaba haciendo semejante a las legiones romanas.
Así como la muchachita aquella, la que tenían los amos, que dice que tenía un espíritu de adivinación. Los amos la estaban explotando. Así estaban explotando los romanos a este pobre hombre. Vamos a ir avanzando porque esto está largo. Entonces dice que analizamos la cuestión y mira aquí los montón de errores. Dice que llegaron, que por esos lugares había unos hombres pastoreando un hato de cerdo o apacentando un hato. ¿Cuándo los cerdos han sido pastoreados como las ovejas? Por favor, los cerdos son unos animales que se crían encerrados en puerqueriza. Además, en esa zona no se cultivaba cerdo, no había esa costumbre. Los cerdos los traían del norte de Israel, de Siria, o los traían directamente de Roma o de Babilonia. En esa zona nunca fue criadero de cerdo, porque ellos también habían sido influenciados por la cultura judía, que decía que el cerdo era un animal inmundo. ¿Cuál es cerdo? Por ahí no había cerdo. Que se fueron por un despeñadero. Ahí no hay despeñadero, eso es una llanura. Y cayeron en el mar. ¿Cuál mar? Ahí no existe mar. Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, amado, nosotros nos hemos dado cuenta y tenemos que pedirle perdón, porque yo le he pedido perdón y no me canso de pedirle perdón a todos los bendecidos que yo mal les enseñé cuando estaba en el sistema religioso. Los engañé, pues. Les prediqué mentiras. Pero bueno, ya eso es una gloria que yo tuve, ya esa gloria quedó atrás. Ahora estamos en otra gloria mayor y mañana estaremos en otra gloria superior. De gloria en gloria, como dice Pablo, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Y la gloria de las estrellas es diferente entre sí. Entonces nosotros, cuando ya entendemos todo esto, y que aquí Lucas dice que estaba en la ribera, Lucas nos amplía más el tema, porque si nosotros vamos a hacer un pequeño análisis aquí de unos textos donde nos habla de la ribera en la palabra de Dios. Éxodo 2:5 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal. Ahí no había mar. Cuando se habla que llegó a la orilla, fue a la orilla del río. No me acuerdo cómo se llama el río ese que pasaba por ahí ahorita. Búsquelo en geografía bíblica para que usted vea. Éxodo 7:15. Y por la mañana Faraón, he aquí que sale al río, y tú te pondrás a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara. Y se volvió. La ribera del río, la orilla del río. Número 13:29. 13:29. No. Sí, número 13:29. Amalek habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del río Jordán. Ribera es río, orilla del río. Ahí no había mar. Así que vamos avanzando. Ribera viene del griego acropotamia. De ahí sale la palabra Mesopotamia, que quiere decir entre dos ríos. Porque Mesopotamia estaba entre el río Tigris y el Éufrates, lo que conocemos hoy como Irak, Bagdad, allá eso es. Entonces esto era una costumbre, amados, que ellos tenían. Era una costumbre fenicia. Porque esta región de Gadara había sido influida por los fenicios. Estaban bajo la influencia de los dioses fenicios. Entonces, si usted lee, lo que pasa es que a nosotros nos dijeron, nos satanizaron los que llaman libros apócrifos. Pero cuando usted lee los libros apócrifos, cómprese una Biblia, la Biblia de Jerusalén, que trae los libros apócrifos.
o la Biblia Dios habla hoy, y léase Macabeos 1 del 44 en adelante, ahí está toda la historia. Cuando Antíoco Epífanes trajo a su dios Zeus y lo puso en el templo de Jerusalén y le sacrificó un puerco allí, y todos comieron de ese puerco para espiar. Yo sé que ustedes han leído Levítico, donde estaba el macho cabrío que espiaba los pecados. Bueno, como dice el chavo, yo me la sabía, pero con manzana. Los fenicios lo hacían igualito, pero con cerdos. Más nada. Léase la cultura fenicia, mis amados. Era la misma cultura que tenían los judíos del cordero llamado Azazel. Yo sé que usted lo ha leído. Y en la cultura judía, todas las personas enfermas que padecían de una enfermedad eran catalogadas como personas con su espíritu impuro. Personas con su espíritu impuro. Porque padecían de una enfermedad, pues. Y a causa de esa enfermedad su espíritu se hacía impuro. Entonces decían, esa persona tiene un espíritu impuro. El espíritu de ella tenía su espíritu impuro. Como decir, tienes un espíritu afligido. Léanse un libro que se llama Usos y Costumbres Judías. Le va a ayudar mucho para ustedes entender todo esto. Marcos. No hay nada, oigas. 7:21, lo he leído y no me canso de leerlo. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la desobediencia, la locura. ¿De dónde salía la locura que tenía este muchacho? De dentro del corazón. No era ningún espíritu que se le metía. 2000 demonios metió dentro del pobre hombre. Ve, por favor. Al mismo Jesús le dijeron que tenía Dayamón, cacos. Tenía un espíritu malo. San Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos nosotros bien que tú eres samaritano y que tienes Dayamón? ¿Se da cuenta? Jesús, era verdad entonces que Jesús tenía un demonio dentro. Tenía un Dayamón, cacó, tenía un espíritu malo, según la cultura de ellos. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, entonces entre ellos se tiraban, se satanizaban los unos a los otros. Así como los partidos políticos, el uno sataniza al otro. Solamente hay que estudiar un poquito de antropología para conocer las costumbres. El ser humano es el mismo, eso no ha cambiado en miles de años. Ha evolucionado, sí, en su cultura. ¿Se da cuenta? Pero tenemos las mismas defensas. Entonces vamos a volver a Lucas a ver que Lucas es el más fidedigno que está contando esta historia, ¿cierto? Lucas 8:28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de David? Este hombre, influenciado por la cultura fenicia, él se creía el dios Homololuj, que era el dios de los cementerios de esa época. En estos días un bendecido ahí de Puerto Rico, de República Dominicana, no me acuerdo, que entró al grupo de WhatsApp mío, estaba explicando que allá creen en el hombre del cementerio, le llaman. Que por ahí no puede pasar a nadie, pues. Las mismas culturas, las mismas historias. Yo me leí un libro que se llama, se lo recomiendo, Crónicas de Akakor, un alemán que hizo un recorrido en cultura egipcia, hindú, los incas, los unga mungulala de Brasil. Y en todas esas culturas, aunque estuvieron distantes, se encontraron los mismos dibujos, con las mismas inscripciones, con las mismas personajes.
¿Cómo hicieron los hindúes para traer esa cultura hasta aquí, hasta los incas, hasta los mayas? Tremendo, ¿cierto? Entonces él se creía este Dios, el Dios Homololú de los cementerios. Pero ante Cristo, mi amado, cualquier espíritu alterado, cualquier nervio alterado, cualquier sistema nervioso que esté fuera de sí, en la presencia de Cristo se estabiliza, porque Él vino a traer paz a los corazones. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Cristo da una paz eterna y para siempre. El mundo, el sistema religioso te dan una paz duradera. Tú vas al retiro, te gozas, brinca, baila, llora. Y ese retiro sí estuvo hermoso. Cuando llegas allá a tu casa, otra vez los mismos problemas, las mismas decepciones, se ahorcan. Conocido, bendecido, que hicieron 40 días de ayuno y después de los 40 días de ayuno, ¡pam!, cayeron con la mujer del vecino, Porque es que el sistema religioso te da a ti algo momentáneo. Es un sedante que te da. Razón tenía aquel hombre cuando dijo: la religión es el opio de los pueblos, los mantiene adormecidos. Nosotros no predicamos religión. Nosotros predicamos el reino eterno que nos dejó el Señor. Entonces mire aquí que este hombre, al ver a Jesús, él confiesa con su boca. Si hubiera sido un demonio, entonces es un demonio predicador, un demonio adorador. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y qué estaba haciendo el hombre allá? Confesando: Señor, yo sé que tú eres Jesús. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. No estaba confesando que había venido en carne. Ningún demonio, ninguna legión metida dentro de este hombre. Este hombre tenía un desequilibrio mental a causa de los múltiples abusos de las legiones romanas, que lo ponían a hacer rituales y lo explotaban y sacaban plática. Presentaban un espectáculo circense, pues, con el pobre hombre. ¡Pra! Partió los... ¡Oh, sí, poderoso! Todo era un negocio, hermano. El ser humano hoy en día hace lo mismo. Agarra un caballo, lo que sea, y hace trucos de magia en los circos para sacarle plática a la gente. Todo el tiempo ha existido esto. Entonces nosotros tenemos que ir despertando de esto ya. Toda la cultura de los gadarenos vivía influenciada bajo el dios Zeus. Si existieran endemoniados, personas poseídas con un ente espiritual metido dentro, entonces ¿por qué el sistema religioso no se va? Si como ellos dicen que la locura es un demonio, váyanse para los psiquiátricos, pues. Y liberen ese poco de esquizofrénico, ese poco de lunático. Este hombre aquí lo que le está pidiendo a Jesús es que así como estaba influenciado por la cultura, él lo que le estaba diciendo era: permite que todos estos pecados, todos estos malos pensamientos, todo esto caiga sobre los cerdos y se vayan por él. Eso era lo que él le estaba diciendo, que todos estos males que yo tengo caigan sobre algunos cerdos y se los lleven por allá, pues. Porque esa era la cultura de ellos, igualita que la cultura de los judíos. Vamos a leerla para que usted vea. Usted la va a terminar de leer allá en su casa. Levítico 16, ahí está todo. Desde el 8 en adelante dice: y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. ¿Quién era Azazel? Según la cultura hebrea, era el 4.º príncipe del infierno. Y esto lo hacían ellos en la fiesta de Yom Kippur.
Entonces, todos los pecados del pueblo, las maldades, las enfermedades, todo eso caía sobre el cordero que era dedicado a Azazel. Y ese hombre que llevaba el cordero para el desierto, dedicándoselo a Azazel, tenía que dejarlo allá. Y claro, ese cordero en busca de agua andaba por los desiertos. Ya esto lo explicamos, el espíritu inmundo que vuelve. El espíritu inmundo salía del hombre, o sea, salía del pueblo de Israel, caía sobre el cordero y ese espíritu inmundo andaba por los desiertos, vagando. Claro, ¿en dónde andaba? En el cordero. Léase Levítico 16 todo. Esto era una sombra de aquel cordero que habría de venir, que es Cristo el Señor. Y ese cordero sí llevó todas nuestras maldades, todas nuestras locuras, todas nuestras desesperaciones, todos nuestros pecados. Los llevó fuera de Jerusalén, al desierto. Los fenicios hacían lo mismo, pero con un cerdo. Todavía las culturas babalaos estas que hay en Latinoamérica, en Cuba, en Venezuela, hacen lo mismo. Agarran un animal, un gallo, un pollo, una gallina, un cordero, un becerro, un venado, y te rocian la sangre, pues. Y toda esa mala suerte que tú tienes la echan sobre el animal. Y ya se te vuela mala suerte. De ahora en adelante vas a conseguir trabajo, vas a conseguir novia, vas a conseguir plata, vas a conseguir carro, moto. Una cultura, es cuestión de cultura, mis amados. Nosotros no podemos agarrar una cultura y aplicarla literalmente a la salvación del ser humano o a la desgracia, porque el sistema religioso ha agarrado estos pasajes para meterle miedo a los feligreses. Para eso es que los ha agarrado. Claro. Entonces este macho cabrío andaba por el desierto y sediento, lo primero que perdiera la visión hasta que caía, veía ya por allá un despeñadero, creo que por allá hay agua así, y ¡prum! Se iba por el despeñadero y caía allá en busca de agua y se moría. Lo mismo hacían esto, pero con un cerdo. Lo lanzaban al desierto, que se muriera por allá porque era ofrecido al dios Zeus. Y ahí se iban todos los males, las locuras, las desgracias del pueblo en ese cerdo. Eso era lo que este hombre le estaba diciendo, porque él estaba influenciado por esa cultura. Ese hombre lo que tenía era una enfermedad que se llama personalidad múltiple. Más nada. Eso era todo. Yo he escuchado personas que cuando, uy, sí, hermano Hernán, cuando usted me puso las manos y oró por mí, yo sentí que un peso salió de mis espaldas. Y sí, fue verdad que salió un peso de su espalda. Ningún peso, nada. Pura efecto psicológico. Está comprobado que dar los 8, 10, 12 abrazos en el día libera oxitocina y la hormona esa de la felicidad. No sé cómo se llama eso. Es la persona cuando viene afligida, viene atormentada, su mente, todo, llega y uno le pone las manos, lo consuela, la abraza, le dice, hermano, tranquilo, ya con esta oración usted quedó, güey. La persona se siente mejor, pues. Este hombre vivía atormentado, no podía, se le escondía a los romanos para que no lo agarraran y lo tuvieran de espectáculo. Pero como los romanos iban a hacer sacrificios de cerdo en el cementerio, y eso lo vamos a ver más adelantico para que usted vea. Vamos a ir viendo aquí en Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Y él le dijo, y decía aquella zorra que he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones y milagros hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. ¿La terminó o no la terminó? Él echó fuera ya todos los demonios y a usted y yo no tenemos que andar echando fuera ningún demonio. Él llevó sobre sus espaldas todos los demonios que nosotros teníamos, todos los diamond, todos los pensamientos, todas nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él sí las llevó de verdad, ¿verdad? No el pobre becerro que lo ponía a caminar por ahí y se moría. Al tercer día, cuando Él resucitó, terminó toda su obra. Llevó todas nuestras locuras.
1 Pedro 2:24. Quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Todas nuestras locuras las llevó ese verdadero cordero allá en el madero. Todas. Todos nuestros diamonds. Ese hombre era un escogido, ese pobre endemoniado era un escogido. Estaba esperando que el Señor llegara. Por eso es que el Señor le dice: me es necesario, vamos a la otra orilla. Era un escogido para que anunciara las virtudes del que lo llamó, pues de las tinieblas a la luz admirable. Ese bendecido era un escogido. 1:13 de Colosenses. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Será que en el reino de su amado Hijo hay demonios, hay diablo, hay infierno, hay condenación? Usted pierde la salvación. Por favor. Por favor. Decir que la salvación se pierde es decir que tenemos un Dios limitado y manipulable. Estos días hablaba yo con un bendecido eso. No, que Dios se aira, porque entonces si Dios se aira, yo soy más poderoso que Él, pues yo lo hago airar. Y si lo quiero ver contento, también lo pongo contento. Entonces yo lo manipulo a Él, pues a mi antojo. Ve, por favor, Dios no es un Dios de emoción, Él no es un Dios manipulable. Más adelante vamos a ver aquí también eso, la naturaleza y el carácter de Dios. Nos libró de esa ley de que era muerte. La ley es tiniebla, desconocimiento, nos llevaba al pecado, nos llevaba a la muerte, nos llevaba a la condenación. Pero ya nosotros no vivimos en condenación, ya nosotros vivimos es en las obras del Espíritu. 5:22 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dominio propio. Este hombre no tenía dominio propio, era un desequilibrado mental. Cuando llegó Jesús, el hombre tuvo dominio propio. Pues si usted le termina de leer el pasaje, dice: y después llegaron al hombre y lo vieron sentado en su juicio cabal. ¿Y qué es lo contrario de no estar en el juicio cabal? ¿Está loco? Tiene la teja corrida. Entonces este hombre no tenía ninguno demonio metido adentro. Tenía una esquizofrenia. Y el Señor llegó y le calmó todos sus pesares. Como muchos de nosotros llegamos a la iglesia, amados, afligidos, esquizofrénicos, casi locos. Y el Señor nos alineó los pensamientos. Hoy somos personas felices, tenemos un hogar, tenemos un trabajo, somos prósperos en todo lo que emprendemos, porque el Señor nos llama es para que vivamos bien, para que reinemos en vida, no para que seamos unos miserables. Ese es el propósito de Dios. De que el hombre reciba 100 veces más aquí en esta tierra. Y cuando te mueras, la vida eterna. Sí, el sistema religioso todo lo deja para el futuro. Va a venir, vas a reinar 1000 años, vas a ser alcalde, vas a ser gobernador, pero por allá en milenio. Usted tiene que ser gobernador es ahora. Si usted quiere lanzarse para la alcaldía de su pueblo, láncese, que usted va a ganar. Porque es que nosotros llevamos la de ganar siempre. Claro, estamos en la ley de la siembra y la cosecha. Si te portas corrupto, corrupción vas a recoger. Eso es así. Entonces nosotros tenemos dominio propio. Tenemos un diamond quieto. Porque Cristo nos los aquietó. En la ley no, mis amados. El sistema religioso que predica ley, allá te hieren con piedras. Conozco bendecidos que tenían su hogar, eran ministros del Señor. El día que le fallaron al sistema religioso, no le dieron la mano, lo hirieron con piedra, porque el sistema religioso está basado más en la ley que en la gracia. Todos nosotros los que estamos en estas verdades del reino venimos de allá. Fuimos heridos con piedras.
La ley, nuestros llamados hermanos nos herían con piedra. Todos nosotros vivimos en esa Gadara oscura, metidos allá en ese sepulcro de muerte que representaba la ley, los mandamientos, los sacrificios. Hasta que un día llegó ese Cristo bendito a nuestra orilla, a nuestra ribera, y nos llamó a descansar, y hoy somos libres y nadie nos va a hacer volver allá a ese estado en el que estábamos. Porque Cristo cuando libera, libera para siempre. No es como el sistema religioso que te da un sedante ahí por unas 2 horas en el culto. Ay, sí, estuvo maravilloso. Y vuelves otra vez. Cuando llegas a tu casa se te pasa el gozo. Yo lo viví 33 años en el sistema religioso. Nunca tuve paz en mi corazón. Angustia. ¿Quién será el anticristo? Ay, el arrebatamiento. Sí. Y todas las noches pidiéndole perdón a Dios, porque si venía el arrebatamiento me quedaba. Eso es una vida angustiosa. Yo no se la recomiendo a nadie. Si usted está ahí, salga de ahí, porque yo sé que usted ahí no es feliz. Lo invito para que conozca la emuná. Y la emuná lo va a hacer libre. Isaías 61. Ahora vamos a leer el 64.4, también 65.4, que también habla un poco de eso, de esa costumbre, de esa tradición. Que se quedan en los sepulcros en lugares escondidos, pasan la noche, comen carne de cerdo, en sus ollas hay caldo y cosas inmundas. Era una costumbre que tenían ellos. Tienen que leer un poquito más sobre eso, porque acá no da tiempo de explicar exactamente. 61.1 de Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Este hombre era un abatido. En él se cumplió esa palabra. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el ayón o el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, el cual se llevó en el año 70. (41:10). He aquí que Jehová, 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi justicia. Siempre el mensaje de Dios fue un mensaje de no temas. Pero el sistema religioso no es el mensaje que yo escuché. El mensaje que da el sistema religioso es un mensaje de temor y de miedo. Que te van a poner, si dígame cuando no había los chips y la ciencia estaba tan avanzada, con un hierro así como marcan las vacas, te van a marcar en la frente el 666. Mensaje de miedo, de temor. Mensaje de Cristo fue: no temas. No temas porque yo estoy contigo. Hechos 13:5. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y también tenían a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pasmo, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, o hijo de Jesús, porque la palabra, el prefijo Bar es hijo, que estaba con el procónsul. Bueno, ya ustedes conocen esta historia. Y Pablo le dice hijo. ¿Por qué le dice hijo de Satanás? Adversario, ¿hasta cuándo te vas a oponer? Él se estaba oponiendo
Y dice que Pablo lo reprendió porque quedó ciego por algún tiempo. ¿Se da cuenta? No era que este no tenía ningún espíritu maligno tampoco, porque el sistema religioso también nos ha hecho creer que ese hombre tenía un espíritu maligno. Las artes mágicas han existido todo el tiempo, son trucos, más nada. Pero claro, cuando usted lee eso, usted dice que uy, el sistema religioso dice, la legión de los demonios, como sabía que Jesús iba para allá, levantó, Poseidón, pues el dios de los mares, levantó una tormenta y la tormenta casi quería ahogar a Jesús, pues casi que los ahoga, para que no vinieran a liberar al endemoniado. Pues ahí dice la Biblia, que cuando ellos venían a cruzar para acá, para el otro lado, se levantó una tormenta y eso mejor dicho. La legión de demonios se le salió al hombre por un rato y fue allá en mar y revolvió el agua y casi que le voltea la barca. Por favor, mis amados, ya no somos niños. Ya no somos niños. Primero, ahí no había mar. La región de los Gadarenos nunca ha tenido mar. Bueno, y un montón de cosas que hay ahí que aquí no da tiempo de... Todos nosotros, los apóstoles, Jesús, todos los que estamos en la tercera dimensión de la materia, todos los que venimos a este mundo a participar de carne y sangre, vamos a tener aflicciones en la carne, pero la gloria venidera que ya está en nosotros no es comparable con las aflicciones del día a día, mis amados. Así que bueno, yo lo dejo hasta aquí. Siempre las enseñanzas que yo doy son tratando de resumir los puntos. Si usted quiere aprender, usted tiene que profundizar allá en su casa. Así que bendecidos con toda bendición.